Ahora vamos a hablar sobre la ley de la racionalidad, eh, evasiones y dos falacias más que son apelar a la ignorancia y la falacia de diversión. Hasta ahora hemos hablado de falacias, pero no hemos hablado del principio básico de ellas. Este principio lo llamaremos la ley de la racionalidad. Cuando damos un argumento, decimos esto es cierto porque lo de acá es cierto. Es decir, estamos haciendo una inferencia, una conexión lógica, donde algo que sabemos es cierto por observación directa o que ha sido previamente validado, que tiene conexión con nuestra conclusión y por ende la hace sólida. Toda persona que esté interesada en pensar lógicamente acepta el principio que llamaremos la ley de la racionalidad, que dice que tenemos que justificar nuestras conclusiones con adecuada evidencia. Lo que es adecuado o no, lo explicaremos en otro video, pero basta decir que tiene que ser suficientemente amplia o que esté suficientemente conectada para que sirva de prueba. Hay casos donde las pruebas tienen que ser conclusivas, como en el caso de matemáticas, y en otros donde solo tienen que ser probadas o probables, como el caso de la predicción del tiempo. En todos los casos, la evidencia tiene que ser adecuada al contexto y al propósito del argumento. En todo argumento encontramos la aseveración de una creencia que llamaremos P. P por ser la proposición que debe ser probada. Alguien dice que P es verdadera. Cuando le preguntamos al que habla por qué P es verdadera, estamos pidiendo evidencia que respalde tal aseveración. Evadir es cuando el locutor, en vez de dar evidencia que respalde P, no lo hace, o da evidencia que respalda otra cosa, digamos X. Es como el proverbio que dice que pedimos pan y nos dan piedras. Es así como tenemos las múltiples falacias, cuando pedimos evidencia y nos dan, por ejemplo, argumentum ad misericordiam, argumentum ad hominem, argumentum ad verecandium, etcétera, etcétera, etcétera. En este video solo presentaré apelar a la ignorancia y la falacia de evasión, pero la idea se generaliza a muchas otras falacias que no presentan evidencia y que respalde la conclusión. Veamos la falacia de apelar a la ignorancia. Apelar a la ignorancia tiene la estructura lógica de P es verdadero, donde P es la proposición que tiene que ser probada, y cuando preguntamos por qué P es verdadero, el locutor nos dice porque tú no puedes probar que P no es cierto. Es decir, porque tú no puedes dar evidencia de que no es cierto, por ende P es cierto. El punto aquí es que en ningún momento se ha dado evidencia de que P es cierto. Que P es cierto y que P no es cierto son dos proposiciones distintas. La falta de evidencia de algo, la ignorancia de algo, en este caso de que P no es cierta, no es evidencia de nada y peor de que P sea cierta. Esta es una evasión muy común en discusiones que envuelven religión. Por ejemplo, un hombre dice que el libro de Génesis es un relato literal de cómo se creó el mundo. Un escéptico dice de que le parece muy improbable que esto sea cierto. El religioso dice, bueno, tú tienes que admitirlo, que no puedes demostrar que no es cierto, por ende yo creo que es cierto el libro de Génesis. Otro ejemplo en las mismas líneas. Un religioso dice que Dios existe y como tú no puedes probar que no existe, por ende tú tienes que creer en Dios. Si aceptas este tipo de sustituto de evidencia, entonces también es requerido que creas que el ángel Gabriel visitó al profeta Mahoma, le informó a él que Dios ha decidido que la religión musulmana ha de suplantar a la religión judía y a la cristiana. ¿Cómo vas a mostrar evidencia de que esta selección de la religión musulmana no es cierta? Todas estas proposiciones son argumentos que apelan a la ignorancia, son falacias.
Es la idea de que la inhabilidad de probar falso algo nuevo equivale a que es prueba de que otra cosa sea cierta. Lógicamente, nosotros debemos evitar creer algo hasta obtener evidencia positiva en favor de una proposición. La razón es que solamente las entidades, los existentes, producen prueba o evidencia de su existencia. Por ejemplo, si digo en este lugar se ha cometido un homicidio, yo debo mostrar el cuerpo o muestras de sangre o los casquillos de revólver. Pero no puedo decir como tú no puedes probar de que aquí no hubo un homicidio, yo concluyo que sí lo hubo. Solo existentes dejan pruebas. La falta de evidencia no es evidencia de nada. El decir que Dios existe es una proposición. El decir que Dios no existe es otra proposición. Lógica y ciencia requieren que se muestre evidencia para probar su solidez. Recuerda que la ley de la racionalidad dice que tenemos que justificar nuestras conclusiones con adecuada evidencia. Ya que solo existentes dejan evidencia, un no existente nunca podrá dejar pruebas. Un hada madrina no puede dejar pruebas de su existencia. Es por eso de que quien da la proposición positiva es el que tiene la obligación de probarla. En este caso, el que dice que Dios existe es el que tiene que mostrar la evidencia que lo respalde. Después, es el deber de quien escucha de analizar la evidencia y la conexión lógica que pueda existir entre la evidencia y la conclusión. Otro error muy común es el pensar de que un existente es solo aquello que puede ser visto, tocado o experimentado por los sentidos. Uno prueba la existencia de algo directa o indirectamente. Directamente por medio de los sentidos, indirectamente por inferencia lógica o experimentación, como por ejemplo en el caso de los átomos, que probamos su existencia después de un largo proceso científico de inferencia lógica. Tú no puedes percibir los átomos, pero sabes que existen porque ha sido probado a lo largo y ancho de la comunidad científica por inferencia lógica y experimentación. Es por eso que lógica y ciencia no pueden probar directamente o por inferencia lógica un negativo. ¿Cómo probar que los duendes no existen? No se pueden dar pruebas de que algo no existe. No se puede probar un negativo con evidencia positiva, es una contradicción. Es por eso que el ateísmo propiamente entendido es la aseveración de que no hay evidencia que soporte la proposición de que existe un Dios. Y así con cualquier no existente. No existe prueba de que existen unicornios, no existe prueba de que existen duendes, dragones, etc. Jamás se está aseverando de que hay pruebas de que no existen unicornios o que hay pruebas de que no existen duendes o dragones, etc. Esta posición de decir de que no hay evidencia que soporte algo se llama la posición default, que es la posición estándar, de base, de falta de evidencia, que es una tercera posición. Es decir, tienes tres posiciones. La primera posición, cuando tú dices que Dios existe. La segunda posición, el que dice que Dios no existe. Y la tercera posición es la default, que dices que no hay evidencia que soporte la premisa de que Dios existe. La ley de la racionalidad exige evidencia. Por ende, la posición 2, que no es posible lógicamente, es decir, lógica y ciencia, nadie puede tomar la posición 2, ya que no se puede presentar pruebas que existen de que algo no existe. Sería una contradicción. Ahora, en el lenguaje común, cuando no hay evidencia de algo, decimos que no existe, como decimos que no existen duendes, dragones, unicornios, etc. Pero ese no es nuestro punto en este momento. Ahora, en ciertos casos podemos probar un negativo solo indirectamente a través de probar un positivo que está en total contradicción.
Como por ejemplo, en el caso de decir de que el señor Pérez no mató a su esposo el 5 de diciembre en su casa en Ecuador, porque después de investigar se descubrió que el señor Pérez en dicho día estaba de viaje en Nueva Zelanda. Por ende, la evidencia muestra que no fue el señor Pérez quien mató a su esposa en Ecuador, porque positivamente hay evidencia de que él estaba en Nueva Zelanda ese día. Ahora, la falacia de diversión es en cierta forma similar a esta falacia de apelar a la ignorancia. La falacia de diversión se produce o tiene la forma lógica que dice que P es verdadero, que es P lo que tratamos de probar, porque R puedo probar que es verdadero. Por ejemplo, si digo que el señor Pérez es un violador, porque estudios han demostrado que la mayoría de los violadores son hombres y parte de la familia de la víctima, por ende, el señor Pérez es el violador. La falacia está en que jamás he presentado evidencia que el señor Pérez específicamente es el causante de dicha violación. La evidencia presentada solo demuestra que es más común que el violador sea un varón cercano a la familia. Por ejemplo, admitamos en nuestro club y digamos que Juan es un genio porque es capaz de recitar a muchos filósofos, a Marx, a Nietzsche, etc. Si yo pregunto por qué tú crees que es un genio y tú respondes, bueno, es que no es un tonto. El que no sea un tonto no lo convierte en un genio. La ley de la racionalidad requiere que presentemos evidencia a favor o en contra de la proposición en discusión y no para alguna otra proposición. En conclusión, 1. La ley de la racionalidad dice que tenemos que justificar nuestras conclusiones con adecuada evidencia. 2. La evidencia tiene que estar conectada lógicamente con la conclusión presentada. 3. La falta de evidencia de algo no es evidencia de nada. 4. Solo existentes pueden dejar evidencia de su existencia. 5. Se puede probar algo directamente por percepción sensorial o indirectamente por inferencia lógica o experimentación. 6. El que da la proposición positiva tiene la obligación de mostrar la evidencia, de respaldar su proposición.